Padre, gracias por ese tiempo que vamos a usar para abrir tu palabra, para estudiarla. Te ruego que nos ayudes en nuestra mente, en nuestro entendimiento, Señor, para que podamos llegar a una comprensión más profunda de ella, Señor, y que nuestra vida comience a cambiar a partir de ahí, Señor, o siga cambiando. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude a mí, le ayude a mis hermanos, Señor, para que todo esto sea posible. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera comenzar con una pregunta. La pregunta es esta: ¿para qué estudiamos a Dios? ¿Para qué estudiamos a Dios? Les pregunto esto porque esta es una iglesia que está enfocada en el estudio de Dios, ¿sí? Por ejemplo, los martes, ¿qué hacemos? Reunión de mujeres o varones. ¿Y qué hacemos ahí? Estudiar la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios en cuanto a un montón de cosas, ¿no? Los miércoles, ¿qué hacemos? El estudio de Santiago. Estamos viendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Estamos estudiando y creo que los miércoles es el día que tal cual estudiamos, ¿no? Agarramos lápices, agarramos hojas y nos ponemos a estudiar. ¿Y los domingos qué hacemos? Estudiamos la palabra de Dios. Entonces, ahí está la pregunta: ¿para qué estudiamos a Dios? ¿Y para qué estudiamos las cosas de Dios? Por ahí ¿está un micrófono por ahí? Con micrófono, por favor. Sí, para conocer la verdad del Señor. Para conocer la verdad del Señor, excelente. ¿Alguien más? Mabel, ahí va el micrófono. Para que conozcamos su verdad y hagamos su voluntad por medio de su palabra. Excelente. Para que no cualquiera venga y nos diga otras cosas excelente. que no son. Para discernir las doctrinas falsas o extrañas, ¿no? Excelente. ¿Quién más? ¿Para qué estudiamos? ¿No? Adelante. Hermanos Ariel, ¿para qué estudiamos a Dios? Para tener un fortalecimiento espiritual. Ok, muy bien, excelente. Y para estar más cerca de Él. Ok, muy bien. Yo tengo una respuesta que creo que puede ser abarcativa, ¿ok? ¿Para qué estudiamos a Dios y las cosas de Dios? Para llegar a conocerlo más profundamente. Para llegar a conocerlo más profundamente. Hermanos, es el trabajo más elevado al que todo hombre debe aspirar. Todo hombre, no solo cristiano. Todo hombre debe aspirar a este trabajo. Fíjense lo que dice Juan 17:3, por favor. Juan 17:3. Acompáñame ahí, por favor. Y si alguien quiere buscarlo y leerlo, por favor. Juan 17:3. Juan 17:3. Mabel, le pasan el micrófono a Mabel, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow. Fíjense, cuando alguien podría decir, oye, ¿de qué trata la vida eterna? Y alguien podrá decir, no, pues estar allá en el cielo con Dios, estar ahí toda la eternidad, que es mucho tiempo y todas esas cosas. Una contestación, una respuesta así es rara, ¿no? ¿De qué trata la vida eterna? De conocer a Dios, de conocer a Dios. ¿Y desde cuándo tenemos vida eterna? Desde que creemos en Cristo. No, ya la tenemos. O sea, es increíble que ya tenemos vida eterna.
Pero también así es. Muchas veces podemos pensar así, no, pues ya cuando muramos, ya a partir de ahí empieza la vida eterna. Y la realidad es que no. La vida eterna empieza o comienza cuando creemos en Cristo y nacemos de nuevo. ¿Ok? Cuando creemos en Cristo es cuando comenzamos o comienza nuestra vida eterna. Entonces, ¿de qué trata la vida eterna? De conocer a Dios, de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que conozcamos a Dios es el propósito por el cual Dios nos creó. Y si lo pensamos, podemos preguntarnos este tipo de cosas. ¿Por qué cuando Dios creó a Adán, lo creó con la capacidad de entender a Dios? ¿Se han puesto a preguntarse eso? ¿Por qué cuando Dios creó a Adán, lo creó con la capacidad de entender a Dios? Dios le dice, ponle nombres a los animales. ¿Adán entendió a Dios? ¿Sí? Dios le dice, no comas del árbol. ¿Adán entendió a Dios? Sí lo entendía. Lo creó con la capacidad de entender a Dios. Pero también, ¿por qué le dio al hombre, y no a los animales, le dio al hombre capacidades mentales excepcionales? Miren, a veces yo sé y me topo también pensando así de mí. Es que no somos tan inteligentes. O sea, conocemos gente bien inteligente y comparada con esta gente bien inteligente, pues yo soy normalito, ¿no? Los que somos normales, Dios nos hizo con capacidades excepcionales de pensar. Entonces, ¿por qué le dio al hombre capacidades excepcionales mentales, no? ¿O por qué sembró la eternidad en el corazón humano? Como dice Eclesiastés, ¿no? ¿O por qué dio, piensen en esto, hermanos, por qué dio su palabra o su voluntad en palabras escritas? ¿Por qué? ¿Por qué en palabras? ¿Por qué no en dibujos? ¿Por qué no en audio, no? ¿Por qué en palabras? No se perdieron, no se tergiversaron. Ok. Que eso tiene que ver con acá. Hermanos, ¿por qué mandó a su hijo? Y fíjense, generalmente reducimos la venida de Cristo al perdón de pecados y a la salvación. Y está bien, sí vino a eso, pero no solo vino a eso. Acompáñenme a Juan 1:18, por favor. Juan 1:18. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué es unigénito? El único Hijo. El único Hijo Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús resulta ser, aparte de nuestro Salvador, el que por su muerte perdona nuestros pecados, también resulta ser el medio por el cual conocemos a Dios. No es el lema de las iglesias Camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y de hecho, la falta de conocimiento de Dios lleva a reprensión. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Eso es algo fuerte, ¿eh? Se trata de conocimiento, de conocer a Dios. Isaías 5:13. Por lo tanto, mi pueblo irá al desierto muy lejos, porque no me conoce. Porque no me conoce. Es el conocimiento. Todo eso tiene que ver con el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Cuál? Que le conozcamos.
que le conozcamos. Dice el Catecismo de Westminster en su primera pregunta: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Glorificarlo. ¿Solo glorificarlo? Ahí tiene su respuesta. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Muchos cristianos de alto nivel estudioso se juntaron durante varios años para formular qué es el cristianismo, para definir qué es el cristianismo. Y la primera pregunta que se hicieron, que es la más importante, es esta: ¿cuál es el fin? O sea, ¿para qué Dios creó al hombre? ¿No? Ahorita la gente ni sabe, pero esa respuesta ya está desde hace muchos años, cientos de años. La gente no sabe para qué existe, cuál es el propósito de la vida. Bueno, nosotros lo sabemos. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir ese propósito sin conocer a Dios? Es imposible, es imposible. Entonces, si Dios nos creó para conocerlo, ¿no nos daría también todas las cosas necesarias para lograrlo? Sí. Sería cruel que no lo hiciera, ¿sí o no? Sería cruel de parte de Dios si nos diera un propósito y no nos dijera cuál es, y que lo descubriéramos con nuestra torpeza. Entonces nos dio todo lo necesario para lograrlo. ¿Qué nos dio? Les voy a decir 3 cosas que nos dio, y después una cuarta. Dios nos dio su palabra. Hermanos, es el único lugar donde podemos conocerlo a profundidad, de verdad y a profundidad. También nos dio su Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros en cuanto al conocimiento? ¿Qué hace? Nos revela y nos ilumina. Cualquier persona, hermanos, puede abrir su Biblia, ¿sí o no? Puede tener una Biblia y abrirla y entender las palabras. Ahí son palabras normales. Pero si el Espíritu Santo no actúa en esa persona no la va a entender como debe entenderla. Tercero, ya lo vimos, Dios mandó a su Hijo para ser el puente o camino para ese conocimiento. Sin Cristo, ahora, conocemos por ejemplo a los judíos, ¿no? Los judíos pues tienen el Antiguo Testamento, de ahí salió el Antiguo Testamento. Pero, como dice Pablo, el conocimiento de ellos está embotado. ¿Saben qué significa eso? Como borracho. Sí, pero embotado es como sin filo, ¿sí? Una herramienta embotada, un cuchillo embotado no puede cortar, ¿no? Un desarmador embotado, pues se te sale, ¿no? Embotado es que no tiene filo, pero se refiere a que no les entra, no pueden llegar más allá, ¿no? Y si son muy estudiosos, pero sin Cristo, si ellos no reconocen a Cristo, no pueden llegar a nada, ¿no? Entonces todo esto que mencioné, su palabra, su Espíritu y nuestro Señor Jesucristo, son cosas que Dios nos dio para conocerlo y que están fuera de nosotros, ¿no? Digamos que para el propósito de conocerlo, Dios ya tendió la mesa y puso en la mesa un banquete tremendo, porque el conocimiento de Él es tremendo. Pero Dios nos dio algo más, que no está externo, sino que está en nosotros. Dios nos dio un cerebro, nos dio una mente, nos dio ojos y oídos, y todo esto está en nosotros. ¿Y para qué Dios nos dio todo eso? Les voy a decir para qué. Para ir a ese banquete de conocimiento y empezar a disfrutarlo, a comer y a disfrutarlo. Más técnicamente piensa en esto: ¿para qué Dios te dio ojos?
¿Y para qué Dios te dio manos? ¿Y para qué Dios te dio un cerebro? Y no solo eso, sino ¿por qué los ojos se pueden mover y enfocar y las manos y los dedos pueden tener tanta delicadeza? ¿Y por qué el cerebro puede pensar? Para agarrar su palabra, abrirla con tus manos, hojearla con tus dedos, poner tus ojos sobre las palabras escritas y poder leer. Dar la vuelta a la página, agarrar un lápiz y un cuaderno. Y hermanos, pensar. ¿Para qué te dio un cerebro, hermano? Para pensar, para usarlo. Y usarlo. Y aquí la pedrada también es para mí. Usarlo para perder el tiempo en entretenimiento y redes sociales, hermano, es algo trágico. Es algo trágico. Es como si tuvieras un carro de Fórmula 1. ¿Sí han visto esos carros, no? ¿A cuánto van? Ahí está el dato. Gracias. 350 y pico de kilómetros por hora. Imagínate que agarro ese carro para ir a las 9 de la mañana de mi casa al CETI, en el tráfico de Lázaro Cárdenas, en el cruce con carretera Chapala. ¿Qué no sería un desperdicio? Tenemos un Fórmula 1 aquí. Y las redes y el entretenimiento es algo trágico, perder el tiempo y la capacidad en eso. Dios nos dio un cerebro. Y, bueno, hablando del cerebro, todos sabemos cuán complejo es, ¿verdad? Me acuerdo que el presidente de Estados Unidos, Obama, tenía un proyecto de mapear el cerebro. Claro que no lo logró, ¿sí? Porque el cerebro es demasiado complejo. Es demasiado complejo. O sea, ¿cuánto se dice? Que creo que es una teoría. ¿Cuánto se dice que se usa el cerebro humano? El 10%, ¿no? Y realmente el 10% es, digamos, que el 100% de lo que en general se usa, ¿no? ¿Cuánto lo usaríamos nosotros, generalmente? Quizás poco menos, ¿no? Pero conocemos que el cerebro es complejo. ¿Y para qué Dios nos dio ese cerebro tan complejo? Para usarlo. Para sacarle provecho. Hermanos, para llegar a nuevos límites. Hablando de límites, ¿qué pasa cuando tu cerebro no entiende algo? ¿El cerebro se queda ahí? ¿Qué hace el cerebro? Le piensa para ver qué hacer. Un ejemplo, ¿qué pasa cuando se te fue el cliente que te daba dinero? ¿No tu cerebro piensa a ver qué hacer? ¿Sí? O se queda, ya me voy a morir de hambre. No. ¿Qué pasa cuando ni un doctor, ni otro doctor te da una respuesta de una enfermedad? Tu cerebro nomás está pensando cómo hacer y cómo buscar la respuesta, ¿sí o no? Sí. No hay límites para el cerebro. ¿O sí hay límites? ¿Hay límites insuperables? Para el cerebro humano no. Creo que ya contesté esa pregunta, pero ¿cuáles son los límites de la mente humana? ¿Alguien los conoce? ¿No los conoce? Sí, pero fuera de eso que ni siquiera conocemos cuál es ese límite. ¿Cuál es el límite de la mente humana? Bien, o sea, va cada vez más alto. Hermanos, ¿cuáles son los límites de la mente cristiana?
¿La mente cristiana tiene límites? Ya estoy hablando en el conocimiento de Dios. La mente humana, ¿por qué? A ver, pásenle el micrófono, por favor. Porque lo que antes hacía para el mundo, pues ya no lo voy a hacer ahorita. Ah, pero me refiero al conocimiento de Dios. Pensar, profundizar en el conocimiento de Dios. ¿La mente cristiana tiene un límite? No. No. Bueno, sí, creo que sí hay un límite. Adelante, Azaria, por favor. Yo pienso de que es estudiar las Sagradas Escrituras, porque ese es el alimento espiritual, Sí. para no tener la mente ociosa, porque si tenemos la mente ociosa, ponemos a pensarnos cosas inadecuadas. Dicen que el ocio es el taller del diablo, ¿verdad? Dicen que el ocio es el taller del diablo. Bueno, eso dicen. ¿Cuál es el alimento espiritual? La lectura, las oraciones, y incluimos los saludos, porque ese nos ayuda a salir o a entrar en la sabiduría. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. El ayuno es más que eso todavía y tiene sus conceptos que ya hablamos, pero el ayuno sirve mucho también. Hermano, por favor. ¿Qué vas a mencionarlo, por favor? Nada más me recordé de Deuteronomio 29, donde dice que las cosas secretas por Dios son para Él, no están reveladas para nosotros. Sí. A lo mejor eso sería el límite. Sí, hay un límite, claro, sí hay un límite. ¿Saben por qué hay un límite? Es decir, es un buen pasaje, pero hay un límite lógico. Nosotros somos finitos y Dios no lo es. Hay un límite, claro. Pero, ¿en dónde está ese límite? ¿Alguien lo conoce? Nadie lo conoce. ¿Y a qué voy? Miren cómo Pablo ruega porque este conocimiento crezca a límites inimaginables. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 3. Efesios 3. Efesios 3. Vamos a leer el versículo 16 y 19. Digo al 19. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué es lo que está rogando Pablo? Que los cristianos sean capaces de comprender. ¿Qué? ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? ¿De qué? Está rara la oración. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que ruega Pablo que el cristiano pueda comprender? Lo incomprensible. ¿Cuál es la altura del amor de Cristo? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Y cuál es la profundidad de algo que es infinito? Entonces, por lógica, sí tenemos un límite, pero ese límite está demasiado lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estudiar con confianza, sabiendo que no nos vamos a acabar. No. Exacto. Es el punto. ¿Qué pasaría con nosotros si usáramos mejor nuestro cerebro? Podríamos llegar a niveles profundos de conocimiento de Dios. Si hay un límite, y de nuevo, ese límite está demasiado lejos. No creo que ningún cristiano haya alcanzado ese límite. No lo creo. Y como ilustración piensa en el mar y en la inmensidad del mar.
y en la profundidad del mar. ¿Cuánto del mar se ha explorado y estudiado? ¿Qué porcentaje? ¿Alguien sabe? Creo que 10%, ¿no? Mira. Sí, entre el 5 y el 10% se dice, ¿no? Bien poquito, o sea. ¿Y eso detiene al humano? El humano le sigue estudiando, sigue buscando, sigue yendo más profundo. O piensa también en el universo. ¿Cuánto del universo, de toda su inmensidad y extensión, cuánto se ha explorado y estudiado? ¿Qué porcentaje del universo? No, como el 5% también. Demasiado poco. ¿Y eso detiene al humano? No, no lo detiene. El hecho de que sean cosas inmensas y profundas, ¿quiere decir que no se puede estudiar? ¿Quiere decir que no se puede llegar más profundo o más lejos? Más bien, quiere decir que el ser humano tiene mucho por estudiar, mucho que conocer, mucho que profundizar. Y no se detiene. No se detiene. El ser humano no se detiene. Dice la palabra de Dios que el ojo nunca se cansa de ver. Y también se puede aplicar, creo, a esto. O sea, ¿ya te cansaste de ver las estrellas? ¿O quieres ver más? ¿Ya conociste algo de la profundidad del mar? ¿O quieres más? A ver. Fíjate que platicando con mi hijo, nos pusimos a pensar de que si tú tomas una foto, no es igual a como lo que estás viendo. ¿Qué quiero decir? Que Dios nos ha dado la vista que es más finita que cualquier foto con Sí. Sí. foto normal, porque hay cuales que ya lo arreglan y Sí. le ponen más cosas, ¿verdad? Sí. Pero si tomas una foto de un paisaje y lo ves, no es lo mismo. ¿Y no te conformas con eso? No, ¿por qué? Sí. Porque sale una forma y tú estás viendo Exacto. más hermoso todavía. Excelente. Muy buena ilustración. Buena ilustración. Bueno, así como el mar y el universo creo que son una muy buena ilustración de Dios. Así, Dios, el que sea infinito, no quiere decir que no podamos llegar a grandes profundidades, ¿verdad que no? ¿O sí? No, o sea, no quiere decir eso. Entonces, este mensaje es para todos nosotros. Todos nosotros. ¿Hasta dónde han podido llegar en profundidad en el conocimiento de Cristo? ¿Hasta dónde? ¿Okay? Casi nada, poquito. A veces a los niños meten su cabeza al agua, así, ¿no? Y a veces nosotros como adultos podemos sumergirnos un poquito más. 1 metro, 3 centímetros, ¿hasta dónde hemos llegado? 5 metros, ¿no? ¿Ya llegaste a los límites del conocimiento? No, hombre, o sea, no, tenemos todo un mar de conocimiento que explorar de Dios. Este mensaje también es para los que pensamos que nuestra cabeza no da para tanto. ¿Quién? Si gustaría levantar la mano, ¿quién piensa eso? Que su cabeza no da para estudiar muchísimo. ¿Puede levantar la mano? O sea, que no se siente con la confianza de estudiar mucho. No es que no tengamos la capacidad de estudiar, Ajá. sino que somos flojos. Por ejemplo, estoy leyendo, pero mi mente está clara. Sí. Y ahí es donde decimos, es que no se me quiera. No es que no se me quiere, sino que no le estoy poniendo toda mi atención. Ok. Sí. Pero me he topado con gente y a veces, sobre todo ya cuando somos grandes, decimos, ¿yo por qué voy a estudiar ya otra vez? ¿No? Y la respuesta es, ¿por qué no?
tienes una mente increíble todavía, ¿no? Entonces, o sea, si es tu caso o sea, el cerebro que Dios nos dio es complejo, sigue siendo complejo todo el tiempo, ¿no? Entonces, aparte, ¿saben qué? Al Espíritu Santo no le importa. O sea, el Espíritu Santo ve tus limitaciones o nuestras limitaciones y le dice, quítate que ahí te voy a enseñar, te voy a iluminar, te voy a hacer entender. Y este mensaje es para todo cristiano que no tiene estudios formales en teología o cosas así. Por el hecho de no estudiar formalmente o en una universidad o en un seminario o algo así, ¿quiere decir que no podemos llegar a niveles profundos del conocimiento de Dios? No quiere decir eso. Podemos agarrar nuestra Biblia, estudiarla, leerla y llegar a profundidades del conocimiento de Dios. Te voy a dar 2 ejemplos de hasta dónde puede llegar la mente cristiana en el conocimiento de Dios. El primer ejemplo es este. Es un puritano que se llamaba Isaac Ambrose, que vivió en el año 1604 al 1664. ¿Okay? Y tiene una obra entre muchas que se llama Mirando a Jesús, una perspectiva del Evangelio eterno. Su obra consta de 10 volúmenes. Hermanos, 10 volúmenes. ¿Saben qué son 10 volúmenes? Como una enciclopedia. ¿Sí? Y estos son solo por los títulos, ¿no? El libro 1 es la introducción, libro 2 de la eternidad antes de la creación, libro 3 del Jesús prometido en las promesas y pactos, libro 4 del nacimiento y naturaleza de Cristo, libro 5 de la vida de Cristo, milagros y enseñanzas, libro 6 del sufrimiento y muerte de Cristo, libro 7 de la resurrección de Cristo, libro 8 de la ascensión de Cristo y de la venida del Espíritu Santo, libro 9 de la intercesión de Cristo y libro 10 del juicio y la venida de Cristo. En total son más de 1500 páginas. Isaac Ambrose. Más de 1500 páginas de conocimiento específico de un solo tema. ¿Cuál tema? El Evangelio. Y nosotros creemos que el Evangelio nomás son 3 versículos. 1500 páginas de conocimiento. El segundo ejemplo es este, también un puritano que vivió entre el año 1615 y 1691, se llamaba Richard Baxter. Y su obra, entre muchas de nuevo, su obra se llama Directorio Cristiano. Y el Directorio Cristiano consta de 4 volúmenes. El primer volumen es de ética cristiana, que se enfoca en deberes privados o personales y la dirección del corazón y la vida ante Dios. O sea, se enfoca en Dios y yo, nada más. Y se encuentran instrucciones sobre el pecado, la fe, los pensamientos, las pasiones, los sentidos, el gobierno de la propia lengua y el gobierno del cuerpo, etc. En el volumen 2, que se llama Economía Cristiana, se centra en los deberes dentro de la familia y el hogar. Se encuentran instrucciones como sobre el matrimonio, el gobierno de la familia, los deberes de los esposos y esposas e hijos, ya sea que sean niños o jóvenes, y la enseñanza y crianza de los padres a los hijos. En el volumen 3, que se llama Ética Cristiana, se trata sobre la doctrina sagrada, el culto, la disciplina y los deberes mutuos entre pastores y el pueblo. Y se encuentran instrucciones sobre, como la manera de adorar, acerca del bautismo, los votos, de los deberes de los pastores y de los deberes de la congregación, de la comunión, de cómo resolver conflictos, etc. Y volumen 4 se llama Política Cristiana y se enfoca en los deberes hacia los demás, hacia los gobernantes y hacia los prójimos, o de los gobernantes y del prójimo. Y se encuentran instrucciones como reglas para vida íntegra, los deberes de los abogados, médicos, maestros, soldados, de cómo mantener la paz. También habla de las obras de caridad y de las injusticias, etc. De los 4 volúmenes que está describiendo la vida cristiana, de los 4 volúmenes son casi 3200 páginas en un solo tema, cómo el cristiano debe vivir. ¿Se imaginan? ¿Cómo pudieron llegar a niveles
tan profundos de conocimiento. ¿Cómo? ¿Dios les dio un cerebro excepcional o solo lo usaron bien? Lo usaron bien. A esto se les llama estudios exhaustivos, que quiere decir que agota por completo la materia de que se trata, por así decirlo. O en nuestra ilustración del mar, es como agarras una bocanada de aire y hasta donde llegues. O crea herramientas para llegar más bajo. James Cameron llegó... ¿Saben quién es James Cameron? El director de Titanic, Avatar y todas esas películas. Bueno, él tiene una fascinación por las profundidades del mar. Y con todo su presupuesto que él tiene, creó un submarino. Y ha sido el submarino que ha llegado en segundo lugar más bajo. 10 kilómetros abajo de la superficie. Solo para dimensionar, el Everest mide de altura 8.8 kilómetros. 1.2 kilómetros más abajo todavía. Bien. Nuestras herramientas para llegar cada vez más profundo son estas. Definitivamente está nuestro cerebro, está nuestra mente, o sea, pensar, reflexionar, analizar, discernir, meditar, etc. En nuestro cuerpo están nuestros ojos, oídos, manos y pies. Digo, ¿los pies para qué? Para ir a lugares, a conferencias, a la iglesia, a los estudios, para ir a donde está el conocimiento. Y fuera de nosotros está la Biblia, claro, sin la Biblia no se puede. Pero también hay traducciones de la Biblia, pero hay traductores también. Hay versiones, comentarios, diccionarios bíblicos, libros, maestros, predicadores, predicaciones, artículos, podcasts, miles o millones quizás de recursos confiables en internet, aplicaciones y plataformas de estudio bíblico, conferencias, seminarios, universidades, ya sean presencial o en línea, etc. Todo eso para un único propósito. ¿Cuál? Que conozcamos más profundamente a Dios. Para eso es todo esto que hacemos, para que cada uno de nosotros podamos conocer más profundamente a Dios. Es el propósito. De eso se trata la vida eterna. De eso, de conocer más profundamente a Dios. Así que ya lo sabes, Dios te dio todo: la palabra, su espíritu y a Jesús como medio. Y también te dio un cerebro. Usa ese cerebro, hermano. Úsalo para cumplir su propósito. No te conformes con leer 10 minutos o no leer. No te conformes con esta predicación. ¿Cuánto duran mis predicaciones? 1 hora. Bueno, a veces más. Pero no te conformes con eso. Es poquito. O sea, aunque está larga, es poquito. ¿Sabes que para llegar a un conocimiento profundo de Dios, el tiempo es crítico? El tiempo tiene un papel importante. Puedes llegar a niveles de profundidad con 5 minutos en promedio de lectura bíblica. No se puede. O sea, es como, pues no va de la mano. El tiempo y la profundidad van de la mano. Solo por poner una ilustración. ¿Se acuerdan cuando estaban haciendo el tren ligero, la línea 3, ¿sí? Que hicieron un hoyo ahí en la glorieta, ¿cómo se llama? La normal, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó ingresar a esa profundidad? ¿Semanas? ¿Meses?
¿Qué hubiera pasado si nomás le hubieran dedicado 5 minutos al día? No logran nada, no logran nada. No logran nada. 5 minutos al día de estudio, lectura bíblica, ¿logrará algo? Mínimo. Casi imperceptible, a lo mejor sí, casi imperceptible. Entonces la profundidad y el tiempo van de la mano. Eso no podemos, ni por lógica ni por nada podemos negarlo. Dice Salmo 1 al 2: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y noche. ¿Saben qué significa eso? No es que solo en el día y en la tarde no, y en la noche vuelvo a agarrar la meditación. Es una forma de decir todo el día. Tiempo, hermanos, tiempo. Y Salmo 119, 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. De hecho, leer, no estamos llamados a leer, hermanos. O sea, no se sientan que cumplen, por así decirlo, si leen. Estamos llamados a meditar, que conlleva una acción mental, conlleva a pensar. ¿No les ha pasado que a veces están leyendo y de repente, mientras leen y siguen leyendo, ya están pensando otra cosa? Y después dices, ¿cómo es que puedo leer sin pensar? Bueno, ese no es el punto. Es, mientras leo estoy pensando, y después de terminar de leer, cierro mi Biblia y me pongo a pensar. Pensar. Para eso Dios nos dio el cerebro, para pensar. Entonces, el estudio profundo de Dios implica tiempo, y un tiempo considerable. Y alguien diría, es que no tengo tiempo. Sí, es la excusa general. Y te voy a preguntar algo: ¿cuánto tiempo tendrías disponible si no existieran las redes sociales? ¿Cuánto tiempo? Dime una cantidad. 3 horas. Escuché a una persona que decía, es que yo gasto 8 horas del día en eso. Y les dije, no inventes. O sea, tendrías 8 horas o 3 horas disponibles para un estudio profundo. Esta frase es para enmarcarla casi. John Piper dice esto: las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios. Entonces, qué padre. Demostrar que era mentira, que no teníamos tiempo para Él. Las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios: demostrar que era mentira, que no teníamos tiempo para Él. Entonces, hermano, no desperdicies tu cerebro, ni el tiempo que Dios te dio. El uso de las habilidades mentales para el estudio de la palabra y el conocimiento de Dios es el uso más elevado que un ser humano pueda darle a su cerebro. Es el más elevado. No hay más elevado. Entonces, ¿para qué estudiamos a Dios y las cosas de Dios? Para llegar a conocerlo más profundamente. Ese es mi primer punto. El segundo es este, y es ya mucho más corto. Para mi segundo punto haré la misma pregunta: ¿para qué estudiamos a Dios y las cosas de Dios? Una segunda respuesta que surge de esta primera respuesta es esta: el conocimiento más profundo de Dios nos debe llevar a 2 cosas en particular. 1, cambios internos profundos que se traduzcan en santidad. Y 2, amor servicial a Dios y al prójimo. Vamos para cimentar estos 2 cosas en particular, vamos a la palabra, a Efesios, por favor. Efesios 4. Efesios 4,
del 11 al 13, por favor. Efesios, ¿perdón? Sí. La primera es que ajá, exactamente. La segunda es amor servicial a Dios y al prójimo. Amor servicial a Dios y al prójimo. Vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4:11 dice: y Él dio, o sea, nuestro Señor dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Todos nosotros. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, asemejarnos. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya dado pastores y maestros? Que cada uno llegue a ser como Cristo. Y eso es santidad. Y segundo, acerca del amor servicial a Dios y al prójimo. Vamos a Filemón, por favor. Filemón 1, 4 al 6. Filemón es una cartita muy pequeña. Filemón 1, 4 al 6. Dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, o sea, a todos tus hermanos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento. ¿Ya se fijaron? Que llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Así que esas son las dos vertientes que el conocimiento profundo de Dios tiene que llevarnos. En otras palabras, si tienes mucho conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no te conduce a estas dos vías, no estás conociendo realmente a Dios y estás perdiendo el tiempo. Bien se podrá decir de ti que el conocimiento envanece, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de ese versículo? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bueno, si este conocimiento no está logrando nada en santidad y en amor al prójimo y a Dios, está envaneciéndote, te está haciendo orgulloso. Conocimiento sin santidad y sin amor al prójimo es vanidad. O sea, es inservible. Bueno, sí sirve para algo, que es para aumentar tu pecado. Porque, como ya lo vimos el miércoles, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es contado por pecado. ¿Le es pecado? Santiago 4:17. Y Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, otra vez Pablo, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Si el estudio no te lleva a producir algo profundo en ti, está produciendo algo superficial. Quizás quieres que te vean, que te aplaudan, que todos te reconozcan como el que sabe más, el que conoce más, el más estudiado. Hermanos, esto es superficial. Porque al final no tiene que ver contigo ni con tu orgullo, sino con Dios, con tu prójimo y con tu santidad. Si tu estudio no te lleva a producir cambios interiores profundos, adoración genuina, humildad profunda, paz inamovible, fe fuerte, amor y temor reverente hacia Dios,
afectos transformados y deseos fuertes de servir a los demás, entonces tu estudio es una pérdida de tiempo. Entonces, por un lado, te estoy diciendo, usa tu cerebro para estudiar. Y después te estoy diciendo, pero que tu estudio te lleve a esto, no al otro. Entonces, ya para concluir, ¿para qué estudiamos a Dios y las cosas de Dios? Para conocer más profundamente a Dios y que ese conocimiento profundo, ¿qué? Nos lleve a la santidad y a servir con amor a Dios y al prójimo. Pregunta, ya para terminar. ¿Quieres conocer más profundamente a Dios? Contéstame. ¿Quieres conocer más profundamente a Dios? Ok, excelente. ¿Qué necesitas? No, técnicamente, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas para lograrlo? ¿Tienes una Biblia? ¿Meditar? ¿Voluntad? Sí, definitivamente voluntad. ¿Qué más? Tiempo. ¿Un cuaderno? Quizás sería bueno. Lápiz. Aplicaciones de ayuda. Sacrificar tu tiempo para invertir el tiempo de Dios. Excelente. Sacrificio, concentración. ¿Qué implica buscar concentración? Meterte a un cuarto donde nadie te moleste. Tener un tiempo específico. Bien. Mira, hermano, haz una lista de lo que necesitas. Haz una lista de lo que necesitas. Así, algo tan práctico puede funcionar. ¿Qué necesitas? Sí, una Biblia, un cuaderno, un lápiz para empezar. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? O sea, haz un plan. Porque sin plan, ¿se va a lograr algo? Difícilmente. Se puede, pero difícilmente. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Porque ya me dijiste que sí, así que ya te tengo atrapado. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? A ver, piénsalo. Usen su cerebro. Dedicar un tiempo establecido para Ese es un plan. Ese es un plan. Dedicar un tiempo que donde ya sé que cuando llega a esa hora, no me molesten, voy con Dios. ¿Sí? Me acordé ahorita me acordé de que Paul Washer dice esto. Bueno, contaba esta historia de que cuando él estaba en su oficina estudiando, llorando, y era de nadie que lo molestara. Entonces llegaba alguien a su casa y su esposa le abría y decía, ¿para qué vienes? Y ya le contaba, si no es una emergencia, él no va a salir. Él no va a salir de ahí. Es un buen plan. Ese es un buen plan. Disciplina. Sí. Disciplina. Yo pienso que lo que yo he pensado, no lo he hecho, que la mejor lectura sería en la mañana. ¿Ok? Porque es el tiempo de que nos estamos levantando, descansados, nuestra mente descansada. Porque también he estudiado la Biblia, ¿no? Pero ya durante el día me enojé, cosas, estoy ahí mal, y entonces ya voy a leer y ya no se concentra uno igual. Ok. Por lo menos a mí. Sí, eso es bien importante, por lo menos a Mabel, porque todo va a depender de la complexión de carácter de cada quien. En la Biblia se encuentran de todo, ¿no? Y ahorita me acordé, creo que de Isaac se dice que salía en las tardes a meditar al campo, en las tardes, ¿no? Entonces, eso va a depender de la complexión de cada quien, pero todos debemos hacerlo. Todos debemos llegar a decir, este tiempo va a ser mío con Dios. Voy a estudiar y orar. Pues sí, me refiero a Sí. la lectura. Sí. Lo que es pues ya meditar y todo eso, pues es bueno, ¿no? Porque Excelente. Hablando de llegar a profundidades, ¿qué se necesita? Tiempo. Y eso cabe dentro del plan. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Y eso se planea, porque si no se planea, ¿saben qué va a pasar? No se hace. No se hace. Adelante, sí. A ver, pero con micrófono, por favor. Sí. nosotros los mexicanos somos muy flojos para leer.
Pero si queremos lograrlo, yo pienso que no necesitas agarrar 3 horas. Necesitas agarrar media hora, después poco a poquito ir aumentando, Sí. ¿no? Para que se nos haga el hábito de leer. Sí, la Biblia. excelente, muy bien. Hermano, Salí quería decir algo también. Sí, hermano, yo no esta canción, voy a hablar, tengo un control para leer las sagradas. Casi no la escuchamos, perdón, ¿eh? Tengo un control para leer la Biblia. Sí. Llevo una libreta donde voy anotando todos los libros que voy leyendo y los capítulos, los versículos que voy leyendo. Excelente, esa es muy buena idea. Regularmente leo 3 o 4 capítulos al día. Ok. Ahorita puedo decirle que ando de vacaciones de paseo. Sí. Y andamos, salimos así, no lo he dicho diario, pero sí lo leo. Pero mi hermana de ahí lo lee. Pero antes de leer la Biblia, para confirmar nuestra fe, hacer la oración. Pedirle al Señor entendimiento y sabiduría. Después de eso, ya meditamos la palabra. Medito la palabra de Dios, porque he aprendido que dice la palabra de Dios que la mente ociosa da cabida a pensar cosas diferentes, donde le damos cabidas al demonio, a Satanás, a Sí. esa es Excelente. Sí, su experiencia, muchas gracias. Experiencia. Muchas gracias. Sí, yo también tengo una bitácora. Si no me revuelvo. Y pues soy mexicano, ¿no? La verdad. Entonces, si no mantengo una bitácora o sea, yo hago el plan de qué voy a leer durante los siguientes meses, ¿no? Y voy anotando, voy palomeando. Ya leí, hoy ya leí. Ah, hoy no leí, entonces mañana me va a tocar leer lo de hoy y lo de ayer, ¿no? Entonces, así. Ese es un plan. Si no hacemos planes, no va a funcionar. Tercera pregunta, ¿a partir de cuándo vas a empezar? Esa es una de las cosas más importantes. ¿Puede poner fecha? Personal, pon fecha. Hoy no, es domingo, quizás no, hoy vamos a estar con la familia, quizás no. El lunes. El lunes es una buena fecha, ¿no? Para comenzar. Y más que es inicio de mes. Muy bien. Bueno. ¿Quieres ir a la playa? ¿Y no haces una lista de lo que necesitas, aunque sea mental? Haces una lista. Haces un plan. O eres, ¿cómo se dice? Espontáneo y, hoy vamos al mar y vámonos, así como anden. ¿Sí o no? No, generalmente no. Puede suceder, pero generalmente no somos así. Y si o no ponen fecha. Y todo lo planean de acuerdo a esa fecha que ya pusieron. Porque, pues, para que no haya estorbos y pues, que no queden mal con nada, ¿verdad? ¿Qué pasa si no haces todo eso? ¿Vas a ir a la playa? Muy difícil. Difícilmente se va a lograr. Así, tal cual. Si no haces plan, si no planeas, si no pones fecha, si no pones qué horario. Hermano, el horario es importante, porque si no pones el horario y lo dejas para cuando tengas tiempo, adivina cuándo vas a tener tiempo. Nunca. Entonces, es algo muy, muy básico, muy básico. Hermano Azalea, con el micrófono, por favor, porque no lo escuchamos. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp Ajá. en la iglesia donde pertenezco de Tuxtla, donde nos levantamos a las 3 de la mañana a orar. Excelente. Después de nuestras oraciones, ya nos saludamos por medio del teléfono y damos la paz entre nosotros.
tenemos un versículo muy conocido que nosotros decimos. Al terminar, sean los cultos, sean las reuniones familiares, sea una oración, así como lo que estoy comentando y ese versículo de Leo, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Excelente, gracias. Bueno, entonces, ahí está. ¿Vas a usar tu cerebro? Sí. ¿A partir de cuándo? No, siempre lo usamos, la verdad. Pero vamos a usarlo para lo que debemos usarlo o para lo más elevado que podemos usarlo. ¿A partir de cuándo vas a empezar? ¿Sí? Y discúlpame, pues ya no te dejé opción. Tienes que hacerlo porque si no, pues ya sabes lo que no. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Bien. ¿Con qué te llevas hoy? ¿Qué aprendiste o qué te llamó la atención Dios? A ver, Carla. Yo en lo personal les comparto, he dejado mucho los estudios y ahorita que nos dicen sí, ocupo tiempo para estudiar. A mí me gustan las noches antes de dormir. Sí. Y creo que todo también depende mucho de mí. Totalmente depende de uno. Porque si hay tiempo para ver series y estar perdiendo el tiempo siempre. Sí, Entonces sí me llevo a empezar ya. excelente. Porque no lo estaba haciendo. Sí, el hermano Jorge dijo algo importante, sacrificio. Sacrificar lo que, pues sí nos gusta, por algo que se supone que nos gusta más, o que nos debería gustar más. O sea, dejar series, o sea, si estoy acostumbrado a ver series en la noche, a ver, hoy voy a carlar. ¿Qué pasaría si dejo de poner mi serie y empecé a abrir la Biblia? Con mi esposo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Quién más quiere? Ah, Pati, de atrás, por favor. Debemos de ser muy inteligentes porque todo el sistema del mundo está diseñado para quitarnos ese tiempo precisamente. Sí. Entonces debemos de ser, como dice la palabra, más astutos. Sí. Y entender que todos los días existe esa batalla. Tentación. Entonces, somos muy ingenuos, a veces pensamos que es por X o por Y, pero no, en realidad no existe esa batalla. Sí. Entonces debemos de ser muy inteligentes y muy astutos para poder organizarnos. Sí, amén. Esta batalla generalmente va a estar en el celular. No sé si les pasa, a mí me pasa. Pero agarro mi celular y mis dedos automáticamente les pasa. Ya van hacia las aplicaciones de entretenimiento. Ese es mucho disciplina, por ahí dijeron, ¿no? Y autodominio. Es de, no. Sí, voy a agarrar el celular, pero ¿por qué no abro la aplicación de la Biblia? ¿O por qué no voy a lugares en el celular donde me puedan enseñar algo de la Biblia? ¿Sí? O sea, pero esta disciplina. Y de repente, ya perdí media hora y no me acordaba porque estamos... ¿Cómo se dice cuando ya lo haces por... ¿Condicionado qué? Por inercia. Ya lo hacemos por tanta inercia porque ya estamos bien acostumbrados a eso que hasta nos podemos dar cuenta después de media hora. ¿Qué vamos a hacer después de que nos damos cuenta después de esa media hora? ¿Seguirle o no? Cierro la aplicación. ¿Qué voy a hacer si no puedo con la aplicación? Desinstalarla. ¿No? ¿No dice Jesús, si una cosa te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. ¿Sí? Espero que no lleguemos a tales extremos. Creo que un hermano de hace muchos años llegó a hacer eso con su mano. No es lo recomendado, es una analogía. ¿Sí? Sí, pero duele. Sí. El deseo interno y acciones contundentes, como desinstalar la aplicación o en dado caso tirar el celular. En dado caso. Ese es el punto, exactamente. ¿Quién más quiere comentar algo que haya aprendido, con lo que se lleva, Bien, bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo.
Gracias porque eres infinito, Señor. Gracias porque tú nos puedes llenar y desbordar, Señor. Nada en este mundo nos llena, nada. Y por eso siempre queremos más. Pero cualquier cosa, como dice Jeremías, son como cisternas rotas que no retienen nada. Pero, Señor, nosotros tenemos una capacidad grande pero finita, y tú eres infinito. Y tú nos puedes llenar por completo y desbordar. Conocerte, Señor, es la labor interminable, pero siempre satisfactoria que tenemos en esta vida, Señor. Ayúdanos a poner esto en práctica y que tu Espíritu Santo nos fije estas verdades en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.